qué es un ¿Qué es Dios, Dios? ¿no? O sea, si es pues el señor con la barba blanca que te señala desde el cielo y te ilumina. Muchas gracias por preguntarme eso. ¿O de qué estaríamos hablando? Porque yo creo el gran problema de las personas que se consideran agnósticas o ateas es que lo que no creen es en un Dios, que yo tampoco. O sea, hay un señor con barba blanca, efectivamente, con un cayado, una túnica, y además mirándote ceñudo y tal, y yo digo, tal. Ese no es Dios, eso es una visión que en muchas ocasiones nos ayuda también a comprender a Dios, pero eso no es Dios. Dios es una inteligencia, es una sustancia, dicho en forma filosófica, es una sustancia racional, es una sustancia individual y racional, y una inteligencia que es omnipotente, que es omnisciente y que además es bondadosa, si quieres. Entonces, eso es Dios. Y muchas veces cuando hablo con personas que son agnósticas o ateas, si quito la palabra Dios y digo una superinteligencia, les es más fácil entenderlo. Pero es que eso es lo que es Dios. Una superinteligencia, o sea, es un poder creador, simplemente. Sí, pero un poder personal. ¿Qué implica personal? Personal significa dos cosas, insisto. Una es que es individual. Personal de forma clásica se dice, persona es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Vale? Que eso, para entenderlo, es que es algo individual y que es racional. Pero para efectos prácticos significa con alguien con quien te puedes comunicar. Vale. Es decir, personal significa, nosotros pensamos persona como un hombre, un antropomorfo, pero no, es alguien con quien puedes comunicarte y tener una relación. Ese es el Dios de la ciencia. El Dios de la ciencia no es una fuerza que nos dejó, sino una persona, en este sentido, que cuida de su creación. Vale. Pero antes decías que al ateo se le desmonta todo en el momento que tiene que haber un inicio. Sí. Y por lo tanto tiene que haber un creador. Pero entonces, desde el punto de vista creyente, tiene que haber un creador del creador. No. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el punto de partida, el punto cero real? ¿O siempre estuvo? Vamos a ver, el ateísmo antiguamente lo que decía es que el universo era eterno, ¿verdad? Y no creado. Bien. Y no tiene ningún problema con eso, ¿verdad? No hay ningún problema con un universo eterno y no creado, para un ateo. Y ahora lo que yo digo es, cambia la palabra universo por Dios. Es eterno y no creado. Y entonces sí empiezan a tener un problema. Entonces el problema no es por el concepto de eternidad ni de no ser creado, sino el problema es porque le pongo esos atributos a algo que llamamos Dios. La primera respuesta es, el problema de eternidad y de no ser creado no representa un problema para el ateísmo, porque siempre creyó que el universo era así. Ahora que sabemos que no es así, tienen un problema. Y ahora para contestar tu pregunta directamente, Dios es precisamente el que es. Dice cuando en la Biblia, cuando Dios habla a Moisés, dice, yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir eso, Pedro? Habrá un momento en que no estés aquí. Habrá un momento en que yo no esté aquí. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que mi esencia es la contingencia, es decir, que yo hubo un momento en que no estuve, luego estoy y luego dejaré de estar. Bien, pues la esencia de Dios es la existencia, es decir, Él siempre es. Él es el que es. Él es eterno e increado. O sea que siempre estuvo. Siempre es. Ahora... Pero y de igual forma no pudo estar siempre el universo también. Pero es que sabemos que no. Es que ahora sabemos, fuera de toda duda, forma parte del modelo cosmológico estándar, que el Big Bang, que hubo una explosión hace 13.751 millones de años, que creó todo lo material y el tiempo y el espacio, lo sabemos fuera de toda duda. Se ha demostrado primero teóricamente, lo hizo el padre Lemaitre, luego hay unos teoremas de la singularidad de Hawking y Penrose, después se ha comprobado con el satélite Relict 1, después se ha comprobado con el satélite COBE, luego se ha comprobado con el satélite VMAP, últimamente se ha hecho hasta los desarrollos teóricos de tres señores que se llaman Bordeville, Enkin y Guth, que dicen el teorema del límite del tiempo pasado, es decir, el universo tuvo un principio. Necesariamente tuvo un principio. Vamos a aceptarlo. Ahora vamos a vivir con esa... ¿sabes? Y entonces, si el universo tuvo un principio, tiene que haber alguien fuera del universo que lo creó. Y ahora, desde siempre, este es el problema. El concepto tiempo es una magnitud física. Y nos cuesta entender eso. El tiempo es físico.
quiere decir que hubo una época en que no había tiempo. Antes del Big Bang no había tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que quien creó... Antes del Big Bang tampoco había materia. No. Toda la materia. Claro, pero si hubiera tiempo sería absolutamente irrelevante porque es el tiempo en la nada, por lo tanto no tiene sentido ninguno. Pero efectivamente tampoco hay ni materia ni espacio. Mira, el universo, contrariamente a lo que creemos, es enorme, es inmenso, tal, pero tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Se sabe cuánto tiene el universo. Se sabe que tiene un 4.8% de materia visible, un 20% de materia oscura y un 70% de energía oscura. Se sabe. Dicho de otra forma, y como suelo decir, no hay más cera que la que arde. El universo no es ni eterno y además tiene límites. Y ahora, eso efectivamente ya te pone con la necesidad de decir, bueno, entonces, ¿quién creó esto? Pero es que hay otra cosa. La segunda ley de la termodinámica dice también que el universo tendrá un final. La muerte térmica del universo. Esto no va a pasar hoy, ni cuando vean este podcast dentro de lo que hago. Es decir, el universo decae. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica, esto va a ser, para todos los que no son científicos parece que es muy raro, pero realmente es muy sencilla. Lo único que dice es que el desorden aumenta. Eso que se llama la entropía. Esto lo voy a decir para que luego lo vea. Esto es como la habitación de mi hija Isabel. ¿Sabes? Que si la dejas, ella sola, aumenta el desorden. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Que es como la habitación de mi hija Isabel. Salvo que le metas una fuerza desde fuera. Es decir, salvo que la ordenes. Ahora, como el universo es un sistema cerrado, entonces tiende a aumentar el desorden y, por tanto, tiende a disiparse. Pero entiendo que aunque el universo terminara, la existencia de Dios permanecería. Efectivamente. Hay un señor que se llama Thomas Nagel, que también menciona en el libro, y dice, yo es que lo que no quiero es creer en Dios. Yo que no quiero que Dios exista. ¿Y por qué no quiere que Dios exista? Ahora voy a interpretar, eso es lo que él dice, ¿vale? Y ahora yo interpreto, por lo que sigue, las frases que siguen. Pues porque él quiere ser Dios. Porque si Dios existe, ¿qué soy yo? Una criatura, es decir, algo que ha sido creado por Dios. Vale. Si Dios no existe, yo puedo ser lo más importante del universo. Pero yo sé que no. Si Dios existe, él dice literalmente, a mí me molesta mucho que las personas inteligentes que veo a mi alrededor son todas creyentes, dice él. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios exista. No quiero un universo con Dios. Entonces, fíjate en lo que... Además, eso me ayuda muchas veces a pensar por qué hay personas que son voluntariamente ateos. No porque no entiendan que Dios puede existir, sino porque no quieren. La prueba es que hay un montón de gente que cree que Dios existe y no tiene fe en Jesucristo o en la Iglesia o en ninguna religión y no practica religión y sin embargo sí cree que Dios existe. Bien, pero para tener fe es, por ejemplo, yo creo que en la Trinidad, para eso sí se necesita fe, también se necesita pensar.